es El progreso del peregrino de John Bunyan, ¿sí? En ese libro es una novela, en realidad es una novela cristiana, que habla del camino que todos vamos a caminar, en nuestro camino al cielo. Entonces, en esa novela, ustedes van a encontrar que Bunyan, el personaje principal, es cristiano, y entonces él ya pasó por la puerta y va avanzando, y de repente se encuentra con un hombre que se llama Hipocresía. Y le dice, ¿y tú cómo llegaste aquí? Y dice, ¿cómo llegaste aquí si no pasaste por la puerta? Y dice Hipocresía, me salté la barda, por eso estoy aquí. Soy más listo. Tú pasaste por la puerta, pero yo me salté la barda y voy aquí. ¿Y a dónde vas? A la ciudad celestial. La tragedia para ese hombre fue que iba en el camino, pero estaba autoengañado. Autoengañado. ¿Es posible que una persona viva autoengañada? Sí, hermanos, sí es posible. La epístola de Santiago, vamos, hermanos, nos ayuda para que nosotros examinemos nuestra fe. Veamos si nuestra fe realmente es auténtica. Esta epístola es muy, muy rica y que no nos vaya a pasar como Martín Lutero, el gran reformador. Él, siendo el gran reformador, dijo de esta epístola que era una epístola de paja, por su poca utilidad. Entró ahí en un conflicto porque él estaba, recuerdan, al estar leyendo Romanos, el Señor le habló a su vida y lo transformó. Entonces allá encontró en Romanos que la salvación es por la fe, pero luego aquí, cuando viene a Santiago, se encuentra que habla de las obras, la fe y las obras, y dice, no, 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 esto es paja, esto es paja. Nuestro deseo es que estudiemos fuerte, duro, para que no nos pase como a Lutero y digamos, esto es paja. No, hermanos, esto no es paja. No es paja, es una epístola muy, muy rica. Y con esto en mente vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Nuestro amado Padre, estamos delante de ti. Señor, tú conoces nuestros corazones. Sabes, Señor, nuestro deseo de conocerte más, conocer más tu preciosa palabra. Queremos rogar, Señor, tu bendición. Concédenos tu bendición, Señor, para poderla entender. Concédenos tu bendición ahora que estamos iniciando el estudio de esta porción rica de tu palabra. Te rogamos que tú edifiques y animes nuestros corazones, nos confrontes a través de ella. Te lo suplicamos, Señor, y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar de aspectos generales de esta epístola. En primer lugar, quisiera hablar acerca de la fecha. ¿Cuándo fue escrita? Debido al contenido que tiene esta epístola y los temas que omite algunas cosas, esto nos muestra qué es lo que omite, por ejemplo, esta epístola. Omite el concilio de Jerusalén, no habla acerca de los gentiles, no habla acerca de las iglesias gentiles, los temas de los gentiles como la circuncisión, el comer carne sacrificada a los ídolos, no menciona nada de eso. Entonces, esta epístola se escribió en un tiempo muy temprano. El intervalo de tiempo en que se escribió, debía haber escrito esta epístola es entre el año 44 y el año 49. Año 44 y 49 después de Cristo. ¿Dónde se escribió? Se escribió en Jerusalén. Jerusalén. Y entonces, debido al tiempo en el que fue escrita esta epístola, y esto es muy interesante, amados hermanos, piénselo por un momento, fue el primero de los libros en escribirse del Nuevo Testamento. Es decir, ¿cómo fueron llegando los libros del Nuevo Testamento? Esta epístola fue la primera que llegó para la iglesia. Y bueno, yo estaba pensando, Dios es soberano, sabe qué es lo que necesitaba la iglesia en ese momento, y la primera que llega para la iglesia es Santiago. Santiago. Qué interesante es esto, ¿no es cierto? ¿Por qué habrá llegado Santiago? Lo necesitaba la iglesia en ese tiempo y lo necesitamos también nosotros hoy. Hoy necesitamos de esta preciosa epístola. Ahora vamos a identificar al autor de esta epístola, porque cuando usted lea el Nuevo Testamento va a encontrar varios Jacobos o Santiagos. Vamos a explicar esto con detalle. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar 4 hombres llamados Jacobo.
El apóstol Jacobo, que fue hermano de Juan, ese es uno. El segundo, el discípulo mencionado en Mateo capítulo 10, versículo 3. El tercero es Jacobo, el padre de Judas, no el Iscariote. Y en cuarto lugar, Jacobo, el medio hermano de Jesús. Nuestro Señor Jesús tuvo hermanos y también tuvo hermanas. El Nuevo Testamento no refiere el nombre de las hermanas, pero sí refiere hermanos y hermanas de medios hermanos de nuestro Señor. Entonces, este cuarto, también el cuarto Jacobo es el medio hermano de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué evidencias tenemos para saber que Jacobo fue el que escribió Santiago? Yo insisto, ahorita vamos a explicar por qué digo Jacobo y Santiago. ¿Qué evidencias tenemos? Primero vamos a las externas, es decir, fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. ¿Cómo es que llegamos a la conclusión de quién es el que escribió esta epístola? De acuerdo a los eruditos, la palabra de Dios, el autor de esta epístola es Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor. El medio hermano de nuestro Señor. ¿Qué evidencias tenemos de esto? Evidencias externas fuera de la Biblia. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Jerónimo, San Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, entre otros, refieren que Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor, fue el que escribió. Recuerden, estas personas que acabo de mencionar, estos grandes hombres en la historia, fueron padres de la iglesia, es decir, después de los apóstoles, ellos continuaron la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ellos dan, en sus escritos, dan testimonio de que fue el medio hermano de nuestro Señor quien escribió esta epístola. Esto es lo que podríamos considerar como evidencias externas, fuera de la Biblia. Ahora, dentro de lo que dice la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en el caso de el apóstol Jacobo, hermano de Juan, este hombre fue martirizado bajo el gobierno de Herodes Agripa I, antes de que se escribiera la epístola, así que inmediatamente lo sacamos como autor, ¿no? Porque él fue martirizado, entonces no pudo haber escrito esta epístola. El discípulo mencionado en Mateo capítulo 10, versículo 3, no se distinguió entre los apóstoles y prácticamente permaneció en anonimato. Nosotros vamos a ver más adelante que quien escribió esta carta era un líder para la iglesia en Jerusalén. Entonces, Jacobo, el discípulo mencionado ahí en Mateo 10:3, tampoco pudo haber sido. El tercero, Jacobo, el padre de Judas, no Iscariote, no figura como alguien importante en la iglesia y prácticamente fue desconocido, no se sabe nada de él. Y esto contrasta, insisto, con el contenido de la epístola. Lo vamos a ver con detalle. Así que el candidato como autor de esta epístola es Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor. Ahora hablemos del autor, ya que lo identificamos. El autor. El nombre Santiago es la forma helenizada, es decir, en griego, convertida al griego, del hebreo Jacob. Es una contracción de dos palabras, Sant y Jacob. Se sabe muy poco de la vida temprana de Santiago, o sea, de su niñez, de su juventud. No sabemos prácticamente nada. Lo que sí sabemos es que él y sus hermanos ridiculizaron a Jesús y no creían en él. Así que es posible que alguien esté cerca de las cosas de Dios, pero no conozca a Dios. Sí es posible. Este hombre fue un ejemplo de alguien que estuvo, imagínense por un momento, piensen esto, crecer con nuestro Señor Jesús. Sus respuestas, sus actitudes, su vida de santidad. No era poca cosa, pero no creyeron en él, hasta ahorita lo vamos a precisar. Se cree que su conversión al cristianismo tuvo lugar después de la resurrección del Señor, como lo refiere ahí primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Ahí ustedes pueden ver esa respuesta ahora como creyente. Ahí es cuando identificamos la conversión de Santiago. Es probable que Santiago estuviese entre los creyentes que estaban en el aposento alto
orando después de la ascensión del Señor, ahí en Hechos capítulo 1. Insisto, es probable. Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén y presidió el concilio que refiere ahí Hechos capítulo 15. Es muy interesante porque él toma la palabra. Imagínense, están tratando un tema tan importante y él se levanta y habla. Dice el texto, tomó la palabra y dijo, ¿quién hace eso? Un líder. Un líder, cuando necesitamos respuestas, Santiago se levantó, tomó la palabra y habló. Entonces él era un líder en medio de la iglesia de Jerusalén. Posteriormente, nada más y nada menos, Pablo refirió a Jacobo, Santiago, Pedro y Juan como los que se consideraban columnas de la iglesia. ¿Dónde encontramos esto? En Gálatas capítulo 2, versículo 9. Si podríamos traerlo ahorita a nuestro tiempo. ¿Qué era Jacobo o Santiago? Ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Qué era Jacobo o Santiago? Era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. El pastor principal. Había otros siervos, pero él era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Tenía un corazón pastoral y lo vamos a ver más adelante con detalle. El corazón de un pastor es muy particular, muy, muy particular. Ustedes lo ven con nuestro amado pastor, preocupado por nosotros, orando por nosotros, preguntándonos. Es un corazón muy particular y lo vamos a ver en esta epístola. Vamos a hablar ahora acerca de su personalidad. Si estamos hablando de una persona, queremos ver cómo era, ¿no? Podemos ver cómo era Santiago, su personalidad. Era un hombre práctico. Para él, la verdadera demostración de la fe es el fruto que ésta produce. La fe va a producir frutos. Santiago también era un hombre de acción. ¿Cómo sabemos esto? La palabra obras o su equivalente se repite 14 veces a través de la epístola. Hermanos, son 5 capítulos. 5 capítulos. Y si en 5 capítulos 14 veces se refiere una palabra, hay un énfasis. Santiago ocupó la palabra obras 14 veces a través de esa epístola. Así que era un hombre de acción. La verdadera fe para Santiago significa una fe viva, una fe viva que se demuestra a través de las obras. Esa era la convicción de este hombre. ¿Qué más sabemos acerca de su personalidad? Santiago era un hombre humilde. Cuando se refiere a sí mismo, se llama esclavo de Dios y de Jesucristo. Esclavo. No se llama apóstol, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Él se llama esclavo. La introducción es muy pequeña, el versículo 1 es de veras muy pequeño. Ahorita lo vamos a verlo con detalle. ¿Y qué más sabemos acerca de la personalidad de Santiago? Santiago era un hombre de coraje. Lo sabemos por los temas que trata en la epístola y cómo él no temía decir la verdad. Así que era un hombre de coraje. Santiago también era un hombre bien educado. ¿Cómo sabemos esto? ¿O por qué lo referimos? Porque a través de su epístola vemos que estaba familiarizado con fenómenos atmosféricos, la navegación, la domesticación de animales, la agricultura, la fauna. Conocía los idiomas de su tiempo. ¿Cuáles eran esos idiomas? El hebreo, el arameo y el griego, 3 idiomas. La epístola nos muestra que Santiago realmente conocía a Dios. En resumen, Santiago era un hombre práctico, pero también era un hombre espiritual. Fíjense lo que le encontré en mi estudio, en el diccionario bíblico ilustrado Holman, acerca de Santiago, refiere lo siguiente, y cito: la tradición eclesiástica reconoció su excepcional piedad, describiendo que las rodillas del piadoso Jacobo parecían las de un camello,
por la gran cantidad de tiempo que pasaba postrado ante Dios. Fin de la cita. Santiago era un hombre piadoso, era un hombre espiritual. Y nos encanta conocer creyentes de este tipo, porque vemos cómo conocen más a Dios, pero también obedecen más a Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros, un ejemplo que nosotros seguimos. Son amados hermanos que nos alientan tanto y nos alientan a conocer más al Señor y a imitarlos, ¿verdad? El Señor nos conceda más creyentes así. En cuanto a su muerte se dice que fue por orden del sumo sacerdote Ananus y que fue por lapidación, según Flavio Josefo, historiador judío en el siglo I. Esa es una primera opción. La otra opción es que fue arrojado desde la torre del templo, según Agesippus, escritor cristiano primitivo, citado por el historiador cristiano Eusebio en el siglo III. Ahora, sea cual haya sido la forma de su muerte, amados hermanos, la muerte de Santiago fue terrible, terrible. Digo, aquí no nos da una opción de que, la tercera opción es de que murió en su cama dormido. No. Las opciones son muertes atroces, glorificando a Cristo, como los apóstoles murieron. Santiago no fue la excepción. Murió de esa manera. Muy bien. Ahora veamos a continuación los destinatarios de esta epístola. Santiago dirige su epístola a todos los judíos en cualquier lugar del mundo fuera de Palestina. Lo repito, Santiago dirige su epístola a todos los judíos en cualquier lugar del mundo fuera de Palestina. Recordemos que a lo largo de los siglos anteriores, varios conquistadores, entre ellos los romanos, en el siglo 63, en el año 63 a.C., habían deportado a los judíos de su país y los habían esparcido por todo el mundo conocido en ese momento. Entonces había judíos en diferentes partes. Por otra parte, muchos judíos se habían trasladado a otros países por negocios o por otras razones, ponerse a salvo, hacer negocios, así que se trasladaron a otros lugares. Así que para la época del Nuevo Testamento, muchos judíos vivían en el extranjero. Por el mensaje de la epístola y de la forma de referirse a los destinatarios como hermanos, lo vamos a ver a lo largo de las semanas, Santiago se refiere a ellos como hermanos. Evidentemente se está dirigiendo, la audiencia de Santiago es judeo-cristiana, judíos convertidos al cristianismo. Los destinatarios principales de Santiago eran judíos que habían huido debido a la persecución y que todavía estaban sufriendo pruebas por causa de su fe. Y esto nos habla del contexto histórico. El contexto histórico de esta epístola es persecución. Creyentes sufriendo por su fe. Ese es el contexto histórico de nuestra epístola. Ahora, ¿qué temas históricos y teológicos nos habla Santiago? Nos habla dos. Santiago escribió apasionadamente con el deseo de que los destinatarios fueran obedientes sin reserva alguna. Ese era el deseo de Santiago. Aquí iban a ser obedientes, evidentemente, a la palabra de Dios y específicamente, amados hermanos, específicamente a las palabras de Cristo. ¿Y qué palabras de Cristo? El Sermón del Monte. Se ha dicho que la epístola de Santiago es un comentario práctico del Sermón del Monte. ¿Santiago escuchó el Sermón del Monte? Sí, es muy probable. Es todo Santiago, amados hermanos, es un comentario práctico del Sermón del Monte. Esto es lo que contiene como temas históricos y teológicos. Y en segundo lugar, la epístola de Santiago complementa el énfasis de Pablo de la justificación por la fe con su propio énfasis en el fruto espiritual, demostrando fe verdadera.
Ahora, ¿cuáles son las principales doctrinas de Santiago? También son dos principales doctrinas de Santiago. Habla de las obras, en primer lugar. La salvación está determinada solo por la fe y se demuestra en la fidelidad para obedecer la voluntad de Dios. Obras. ¿Qué otra doctrina nos habla Santiago? Conducta cristiana, conducta cristiana. Vivir con sabiduría mediante la continua obediencia a la palabra de Dios sin concesiones. Vamos, hermanos, esta es una lucha. Todos tenemos esta lucha. Nuestra lucha siempre es en la fe, como creyentes. Cuando vienen las grandes decisiones, grandes o pequeñas, grandes decisiones, nuestra lucha es si creemos a Dios o no, si obedecemos o no a Dios. Y dicho sea de paso, esto es un ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver realmente si obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios, si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Así que esta es una gran doctrina en esta epístola, la conducta cristiana. Ahora hablemos del propósito. Propósito. Santiago escribió su epístola para exhortar a sus lectores a que examinaran su fe para ver si era una fe salvadora genuina. Lo repito, Santiago escribió su epístola para exhortar a sus lectores a que examinaran su fe para ver si era una fe salvadora genuina. ¿Es paja esto? No, no es paja, no es paja. Es una prueba. Es como cuando nosotros vamos al médico y el médico dice, no sé qué tengo usted, pero mire, váyase y hagas estos estudios. Química, electrocardiograma y esta radio X, vamos a ver qué tiene. Y entonces vamos ahí, ¿no? Y ya nos dan ahí un montón de hojas. Y ahí estamos viendo que así es la epístola. Nos permite examinar nuestra fe. Examinar nuestra fe. Esto es muy práctico, útil para nosotros. ¿Cuál es el pasaje central de la epístola? O lo que podemos considerar como el pasaje central de la epístola. Este es los versículos, o el capítulo 2, versículo 14, versículo 14 al 16, que dice así en la Nueva Biblia de las Américas. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Realmente preguntas que nos llevan a la reflexión, ¿no? Una nota sobre este texto del maestro y comentarista español Luis Carballosa. Dice lo siguiente, y cito en su libro sobre Santiago, dice lo siguiente: es de vital importancia entender el significado bíblico y teológico de la fe. Cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a un ejercicio mental o intelectual, sino más bien a un acto de confianza y entrega. Cuando dice que Abraham creyó a Dios, eso significa que Abraham descansó confiadamente en la promesa de Dios. Fe es creer, confiar, descansar en Dios y su promesa. La fe ha de tener un objeto. El único objeto de fe que agrada a Dios es Jesucristo. Fin de la cita. Ahora, en cuanto al bosquejo general de la epístola, ¿cómo podemos bosquejar toda esta epístola de 5 capítulos? Tiene una introducción muy breve, que hoy vamos a estudiar con cierto detalle. La introducción, que es el versículo 1, y de ahí, del versículo 2 en adelante, vamos a ver, son 13 pruebas. Miren, la primera prueba, la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Capítulo 1, versículos 2 al 12. Esa es la primera prueba. La prueba de la perseverancia en el sufrimiento. En segundo lugar, la prueba de la culpa en la tentación. La prueba de la culpa en la tentación, versículos 13 al 18 del capítulo 1.
Tercera prueba, la prueba de la respuesta a la palabra. Versículos 19 al 27 del capítulo 1. Todavía estamos en el 1. Luego, en cuarto lugar, la prueba del amor imparcial. Capítulo 2, versículos 1 al 13. En quinto lugar, la prueba de las obras justas. Obras justas, capítulo 2, versículos 14 al 26. Sexta prueba, la prueba de la lengua. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Séptima, la prueba de la sabia mansedumbre. Capítulo 3, versículos 13 al 18. 8. La prueba de la indulgencia mundanal. Indulgencia mundanal. Capítulo 4, versículos 1 al 12. 9. La prueba de la dependencia. Capítulo 4, versículos 13 al 17. 10. La prueba de la paciencia. Capítulo 5, versículos 1 al 11. 11. La prueba de la veracidad. Capítulo 5, versículo 12. 12. La prueba de la devoción. Capítulo 5, versículos 13 al 18. Y 13. La prueba de la fe verdadera. Capítulo 5, versículos 19 al 20. Así que si quisiéramos un bosquejo así general, hablaríamos de 13 pruebas. 13 pruebas para examinar si nuestra fe es una fe verdadera, una fe bíblica. Con todo esto en mente, amados hermanos, y espero que después de esto usted diga, sí, queremos estudiar Santiago. Queremos estudiar Santiago. Vamos a iniciar a estudiar el versículo 1 de esta epístola. Y lo llamamos introducción. Es una breve introducción. Y dice el texto, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Saludos. La salud, es salud. Salud. En esta breve y particular introducción a la epístola, vemos en primer lugar la profunda devoción de Santiago a su Señor. Hay una profunda devoción a su Señor. En segundo lugar, ¿qué vemos en esta introducción? Vemos cómo el autor reconoce la exaltación de su amo, el carácter salvador de su amo, y cómo su amo es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, en esta breve introducción, vemos el sincero deseo de un pastor para que los destinatarios de la epístola experimentaran el gozo que solo su amo puede conceder a los suyos. Y entonces va a decir, oye Andrés, ¿dónde ves todo esto? ¿Dónde ves todo esto? Yo nada más veo 2 líneas ahí, ¿no? A ver, permítame hacer un esfuerzo para explicarlo. Permítame hacer un esfuerzo para explicar esto. Recordemos que lo que tenemos en la mano, amados hermanos, en sus manos, es una traducción, pero el texto original se podría leer de la siguiente manera. Jacobo, de Dios y de Señor Jesucristo, siervo, a las 12 tribus en la dispersión. Salud. Así es como se leería en el idioma original. Lo repito, Jacobo, de Dios y de Señor Jesucristo, siervo, a las 12 tribus en la dispersión, salud. Así es como se leería. ¿Sí? Ahora, este orden en las palabras nos muestra cómo el autor del texto desea dar énfasis. Un énfasis primordial, no tanto al hecho de que es un siervo, sino de quién es el siervo. ¿Se da cuenta? Porque dice de. Así es como empieza. Él quiere mostrar de quién es siervo. No qué siervo, sino de qué siervo es. ¿Sí? Dice, la palabra Señor que tenemos en el versículo, en el idioma griego es Kyrios. Kyrios se usaba en el Antiguo Testamento en lugar del hebreo Adón o Adonai, que literalmente significa Señor o mi Señor. Cuando Adonai se usa con referencia a Dios en el Antiguo Testamento, se refiere a su soberanía.
¿Qué es la soberanía? La capacidad de autodeterminación. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra Kyrios aparece unas 717 veces y cuando se usa en la predicación apostólica se emplea para señalar que a raíz de su resurrección, Cristo había sido exaltado como Señor sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Así que por eso vemos cómo la forma en la cual se refiere a Dios está hablando de su exaltación, está hablando de su amo. Y un amo exaltado no es cualquier amo, no es cualquier amo el amo de Santiago. El segundo nombre que el autor de la epístola utiliza es Jesús. Jesús, que en el idioma original es Jesús, derivado del nombre hebreo Yeshua o Josué. Es el nombre más antiguo que contiene en su raíz el sustantivo divino Yahweh. Yahweh, Jehová, lo que nosotros vemos en nuestra Biblia, Jehová es Yahweh en el idioma original y literalmente significa Yahweh es ayuda o Yahweh es salvación, salvación. Por lo cual, el nombre empleado por el autor al referirse a Jesús se refiere a su misión salvadora, salvadora. En tercer lugar, el nombre que aparece en nuestro texto es el título Cristo, Cristo, que equivale al hebreo Mesías o literalmente significa ungido, ungido. Este título tiene varias implicaciones. En primer lugar, tiene una connotación escatológica, es decir, con los tiempos futuros, ya que anticipa el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo cumple? Cristo. ¿Quién lo va a cumplir? Cristo. En segundo lugar, la segunda implicación de este título. Él es al mismo tiempo rey que ha de reinar e implantar la justicia de Yahweh en la tierra, de Jehová en la tierra. Él es el ejecutor de la justicia de Yahweh. En tercer lugar, se asocia con la muerte y resurrección de nuestro Señor entre los creyentes de Palestina y posteriormente fuera de Palestina. Todo esto implica que el uso de los nombres y el título que emplea el autor de la epístola, y hermanos, los destinatarios de esa epístola lo entendieron perfectamente. Cuando él se refiere a su amo, ellos entendieron, no había duda a quién se refería. No tenían pero ningún ápice. El ápice es la pequeña punta, la punta de algo muy afilado. El ápice es la punta. Ellos no tenían ni un ápice de duda de a quién se refería, de quién era siervo, quién era el amo de Santiago. No tenían duda de ello. Se identificaron con ello. Imagínense, es que pongámonos por un momento, amados hermanos, en las sandalias de los judíos que están dispersos para ponerse a salvo, porque se trasladaron por necesidades de salud, negocios, en fin. Están sufriendo por su fe y en medio de todo eso reciben una epístola del líder de Jerusalén, del pastor principal de Jerusalén, dirigida a ellos. Y lo único que dice es, ¿saben quién les escribe? El siervo de Yahweh, el siervo de Jesús, el siervo de Cristo, del ungido. Es quien les escribe. Uf, qué alentador recibir esa carta en ese momento. Qué alentador. Una nota para nuestra comprensión sobre esto, toda la implicación de estos nombres, cómo Santiago no los ocupa de manera indiscriminada, los ocupa de una manera selectiva. Una nota que nos ayuda a comprender todo esto, el manejo, la referencia de estos nombres, la tomé de un comentarista bíblico y teólogo inglés de nombre C. Leslie Milton, y lo expresa de la siguiente manera. Dice así, Milton: las dos palabras Señor y Cristo llegaron a expresar en combinación la manera en que la iglesia primitiva confesaba su fe. Estas más que ningunas
servían para reunir en una simple frase lo que Jesús había venido a significar en sus vidas. Esa fue la manera en que Pedro expresó su fe en el día de Pentecostés. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fin de la cita. Así que era una expresión que ellos ocupaban para referirse a su Señor, a su Salvador. Decir Señor y Cristo tenía toda una implicación, lo que acabamos de mencionar. Ellos lo ocupaban en ese tiempo para referirse a su Señor. No era cualquier Señor. Para los receptores originales de esta epístola era claro a qué amo se refería Santiago. Por otra parte, Santiago se considera a sí mismo como siervo, que es una palabra que también Pablo usaba para describir la relación espiritual con Cristo, la relación. Tanto Pablo como Santiago y otros apóstoles se referían para en una breve palabra mostrar cuál era la relación que tenían con Cristo, ocupaban la palabra siervo. Pero vamos a ver qué hay abajo de toda esta expresión. Siervo es el vocablo doulos, que significa siervo o esclavo. Una nota o un paréntesis, amados hermanos. Hay un libro excelente del pastor MacArthur que se llama Esclavo. Si ustedes quieren profundizar en este tema, es un libro de más de 100 páginas y explica de A a la Z el tema de quién era un esclavo, un esclavo, un doulos. Y ahí lo refiere desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, refiere por qué las Biblias o las traducciones en idioma español no pusieron esclavo, y la razón es por la sensibilidad de la palabra, porque no quisieron relacionarla con la esclavitud de Occidente, entonces no por eso no ocuparon la palabra esclavo, pero cuando dice aquí Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, deberíamos de leer siervo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero bueno, esto simplemente es para animarles, un libro que hay que tener en la biblioteca. Esclavo del pastor John MacArthur. Fin del comercial, no recibo regalías, nada. No puede pagar con tarjeta de crédito a 40 meses sin interés. Bueno, ya, cerramos eso. Entonces, siervo en este vocablo significa, es la palabra doulos, significa siervo y esclavo. Y esta palabra tiene raíces en el Antiguo Testamento y se usa para describir la relación de los creyentes del Antiguo Testamento con Jehová, como en el caso de Abraham, Moisés, David y los profetas. También se refiere a ellos como esclavos de Dios, de Yahweh. Por lo que Santiago, al autodeterminarse esclavo de Jesucristo, confiesa haber renunciado al libre uso de su voluntad y haberse sometido a la voluntad del Señor Jesucristo. Lo repito, Santiago, al autodeterminarse esclavo de Jesucristo, confiesa haber renunciado al libre uso de su voluntad y haberse sometido a la voluntad del Señor Jesucristo. El ser esclavo, amados hermanos, era un choque, contrastaba tremendamente, era una locura. Para el griego incrédulo, que se sentía orgulloso de que no era un doulos y sentía repulsión y desdén hacia todo aquel que fuese un esclavo. Ese es el pensamiento de un griego o de un romano no creyente, o sea, incrédulo. En los tiempos de la epístola, ¿yo esclavo? No. Yo no soy esclavo, yo soy libre. Entonces esto era una locura. Lo que para los griegos y romanos paganos era una vergüenza llamarse esclavo, doulos, para los cristianos constituía un privilegio, considerarse como esclavos del Todopoderoso y someterse a su voluntad. Era un orgullo.
¿Y saben por qué? Eso es para animarles, insisto, compren ese libro. En ese libro ustedes van a ver que la vida del esclavo dependía del amo que tenían. Dependía del amo que tenían. Si tenían un amo cruel, la vida era terrible. Pero si tenían un amo benigno, la vida era maravillosa para un esclavo. En este libro ustedes van a encontrar que hay inscripciones en las tumbas donde no ponen los nombres. No ponen, normalmente se ponen, en las criptas se ponen los nombres, ¿no? Aquí yace tal, ¿no? Esposo, amado esposo, de no sé qué. Bueno, en las tumbas de aquel tiempo de los cristianos, no ponían el nombre, o de los que eran esclavos que tenían un amo benigno. No ponían su nombre. Lo que ponían allí en las inscripciones decía, aquí yace el siervo de. ¿Qué implicaba eso? Que tenían un amo maravilloso. Un amo maravilloso. Por eso, para nosotros como creyentes es un privilegio ser esclavos dulos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mejor amo. Cristo es el mejor amo. El amo más benigno es nuestro Señor Jesucristo. A Él amamos, a Él servimos, a Él le somos leales. A Él queremos conocerlo más, a Él queremos agradarlo más. Nos sentimos orgullosos de ser dulos. Ahora, ya hemos mencionado que Santiago emplea la expresión a las 12 tribus de la dispersión. Ya dijimos que es para referirse a la audiencia judía que se encontraba fuera de Palestina. Ahora veamos a continuación el mensaje. Vean el mensaje que tenemos ahí en el texto. ¿Cuál es el mensaje en esta introducción? Salud. ¡Wow! Esto no nos dice mucho ahora nosotros, en este momento, ¿verdad? Si te dijera, estás sufriendo, hermano, y te mandan salud. Gracias, hermano. Qué amoroso. Vamos a ver a qué se refería este salud que tenemos aquí en el texto, ¿verdad? El mensaje es salud en el idioma original es kairein, que significa regocijarse, estar contento. Eso significa este salud que tenemos ahí. La estructura de esta palabra no guarda, esto es muy importante a vos hermanos, no guarda relación con el tiempo. En la estructura de esta palabra y de este párrafo, salud no está relacionado con el tiempo. Nosotros, para nuestro tiempo, nosotros entendemos, a ver, ¿qué me está diciendo? Y eso es para este momento, para el pasado, para el futuro, ¿verdad? Normalmente pensamos así. Bueno, aquí salud no está relacionada, es una palabra en griego que no está relacionada o estructurada con el tiempo. Es como si Santiago les dijera, os deseo gozo continuo y sin límite. Eso es lo que significa esa salud. Les deseo gozo continuo y sin límite. Salud era una manera convencional de saludar en su tiempo entre los griegos. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Cómo saludan normalmente judíos? ¿Empleando qué palabra? Shalom. Santiago no emplea shalom. Él emplea salud, un saludo griego en ese momento. Ahora, ¿por qué no ocupa el shalom que normalmente ocupan los judíos? Porque aquí, precisamente, vemos el corazón pastoral de Santiago. Él deseaba fijar en la mente de su audiencia, de sus lectores, qué es lo que les iba a enseñar. ¿Qué es lo que les iba a enseñar Santiago? Que deben experimentar gozo aún en medio de las aflicciones, en medio de las difíciles pruebas por las que atravesaban. Insisto, piense, judío fuera de Palestina, deseando estar en Jerusalén, recuerden, un judío desea ir por lo menos una vez al año a Jerusalén.
por lo menos, pero está afuera, está padeciendo y recibe este mensaje del pastor principal de Jerusalén, deseándoles que se gocen en medio de ese sufrimiento. Es prácticamente como que lo que les está diciendo es, de esto te voy a hablar, de esto te voy a enseñar. Tú que estás sufriendo, te voy a enseñar a gozarte en medio de todo esto. Uf, qué alentador mensaje de este hombre. Era un hombre que realmente era un pastor que amaba a sus hermanos. Vamos a verlo con detalle. Los llama sus hermanos. Santiago deseaba que sus lectores experimentaran un gozo permanente, un estado perdurable de regocijo que no dependiera de las circunstancias externas. Porque eso es lo más común. Nosotros estamos contentos cuando las cosas van bien. Las cosas están bien. Pero el gozo, lo vamos a ver a lo largo del estudio, el gozo es interno. Es algo que Dios concede a los suyos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta porción de la palabra de Dios? Esta porción de la palabra de Dios. En primer lugar, conocemos al Cristo de la Biblia, tal como Santiago lo refiere, y lo digo intencionalmente, amados hermanos, porque uno de los principales errores es que nosotros creamos en el Cristo de nuestra mente. ¿Quién es el Cristo de nuestra mente? Al que nosotros le atribuimos todo lo bueno, lo mejor, pero no venimos a este libro para ver qué dice acerca de Cristo. Nosotros debemos conocer al Cristo de la Biblia, porque es aquí donde nosotros lo conocemos. Aquí es donde nosotros lo conocemos. Les animamos, amados hermanos, a que leamos la Biblia. No seamos creyentes, cristianos, que nunca han leído la Biblia completa. Espero que no haya aquí. Estoy hablando para los que van a escuchar la grabación. No seas un creyente, un cristiano que no ha leído la Biblia. Porque sí existen. Quien dice, yo soy cristiano, sí. ¿Amas a Cristo? Sí. ¿Has leído la Biblia? Conozcamos al Cristo de la Biblia. Esforcémonos a conocer a Cristo de la Biblia. Santiago se refiere a su Señor de una manera muy exaltada. ¿Por qué? Porque lo conocía. Solamente puedes hablar de alguien de esa manera cuando lo conoces. Segundo lugar, nosotros mostramos una devoción, una lealtad a Cristo, o bien en las pruebas y a ver cómo lo resuelvo, pues a mi manera, a como me enseñaron mis papás. No, como lo enseña el Padre Perfecto, es como debemos resolver las cosas. Que los nuestros, amados hermanos, y lo digo intencionalmente, hermanos, nuestros hijos tienen que ver que nosotros tenemos una lealtad y una devoción a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser la segunda generación de esta iglesia. La siguiente generación viene atrás de nosotros. ¿Y saben cuál es uno de los problemas? Una de las tragedias, que la siguiente generación ya no son cristianos. Ya no son cristianos. Es terrible lo que pasa. Entonces, mostramos una devoción, una lealtad a Cristo. Otra aplicación, amados hermanos. Así como Santiago tenía una preocupación por sus amados hermanos, nosotros la tenemos por los demás creyentes. Oramos, siquiera por ellos. Oramos en una semana, por nuestros hermanos, por sus necesidades. Si nos enteramos, hacemos una llamadita. A veces, hermanos, pasa que viene a nuestra mente algún hermano, una hermana en la iglesia y tal vez una llamada. Oye, hermano, ¿cómo andas? Nada más, así, por algo llegó a tu mente, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Estás bien? ¿No?
mostremos una preocupación por nuestros hermanos, así como Santiago estaba preocupado por sus hermanos sufriendo. Y otra aplicación más, amados hermanos, es oremos por liderazgo. Oremos por liderazgo. Necesitamos más Santiagos. Hermanos, la iglesia cristiana, la Gracia Tecámac, está en una etapa en donde tenemos que trabajar muy fuerte. Y el trabajo es de diferentes maneras. De diferentes maneras. El principal, amados hermanos, es evangelizar. Pero otro gran trabajo es que estemos rogando al Señor que levante líderes en medio de nosotros. Que levante líderes en medio de nosotros. Lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar. Ya verán, vamos a necesitar líderes de este tipo. Líderes como Santiago, líderes como Carballosa, que son hombres que son eruditos de la palabra de Dios. Hermanos, que son ejemplares para nosotros, lo necesitamos. Vamos a necesitar ese liderazgo. Y por otra parte, oremos por el liderazgo actual. Hermanos, la lucha es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Cuando uno está estudiando y está preparándose, pasan muchas cosas, muchas luchas. El trabajo se sobrecarga, son infinidad de cosas. Oremos también por el liderazgo actual de nuestra iglesia. Y bueno, que el Señor nos bendiga con el estudio de esta preciosa epístola. La próxima ocasión vamos a entrar a la primera prueba, si el Señor lo concede. Vamos a orar a nuestro Señor.